El Centro Cristiano Internacional presenta el mensaje de la semana. Un mensaje inspirador que lleva el propósito de edificar y transformar su vida personal y familiar a través de la renovación de su entendimiento espiritual. Queda con ustedes el mensaje de la semana. Amados, esto fue lo que el Señor me dijo sería el mensaje para este domingo. El orden de los factores sí altera el producto. Sí altera el producto. Allá se levantan a corregirme que ustedes tienen un gusto especial. Yo ya lo he notado. Uno, si tienen que defender a esa rubita que está ahí sentada cada vez que yo les digo que me trata mal y todo eso, ustedes aplauden, Y el otro gusto que tienen es pillarme en una equivocación. Yo miraba que se daban a sus anchas el gusto de decirme: no es así, pastor. Pues saben, es interesante cómo Dios puede en el mundo espiritual hablarnos y traernos grandes cosas por medio de cosas que nosotros de pronto no apreciaríamos tanto. Pues bien, este es nuestro mensaje en esta mañana. El orden de los factores sí altera el producto. Y quiero comenzar de donde esto se originó el domingo pasado. Pues bien, hay operaciones cuyo orden de factores, tal como ustedes protestaron, no altera el producto. Y ahí estuvo parte de mi equivocación. Son dos operaciones, no una, como yo dije. Estas operaciones de la aritmética cuyo orden de factores no altera el producto es la suma y la multiplicación. En la suma da igual decir 3 más 2, 5 o 2 más 3, 5, porque el orden de factores no altera el producto. En la multiplicación sucede exactamente igual. Si usted dice 3 por 2, 6, es igual a que diga 2 por 3, 6. En ambas operaciones el orden de los factores no altera el producto. Pero, como diría mi traductora oficial, pero hay operaciones en donde sí, el orden de los factores, amados, sí verdaderamente altera el producto. Esas operaciones donde el orden de factores altera todo el resultado son la resta y la división. En la resta, si usted dice 3 menos 2 igual a 1, no es lo mismo que usted diga 2 menos 3, porque 3 menos 2 es 1, pero 2 menos 3 es menos 1. Como le decían a uno en la escuela, no contiene, ¿cierto? No contiene. Igual en la división. Si usted hace una división 3 entre 2, el resultado es 1.5. Pero si usted hace a la inversa y los factores los cambia y hace la operación 2 entre 3, entonces el resultado es 0.66. Entonces noten, de 1 en la resta a menos 1, el orden de los factores alteró el producto. Y en la división de 1.5 de la operación 3 entre 2, no resultó igual cuando fue 2 entre 3. De 1.5, el resultado de la operación con los factores cambiados fue 0.66. Pues ¿saben qué? La noticia es esta: en el mundo espiritual sucede exactamente igual. No se rige por una sola regla. Usted no puede aplicarle una regla en tono simple a todas las cosas que suceden en el mundo espiritual. Porque en el mundo espiritual en muchas ocasiones sucede que el orden de factores sí puede alterar el producto final. Entiéndase por eso el resultado de la gestión de vida de una persona. Les hago este comentario. Hace 40 años me dedico al pastorado
y he atendido a cualquier cantidad de personas en consejería. ¿Y sabe cuál es el denominador común de las personas con vidas desarregladas que vienen a buscar consejería? El denominador común es que alteraron el orden de los factores. Y cuando usted cambia el ordenamiento en su vida y usted pretende que las cosas serán en el orden en que usted así lo determine, en el orden en que usted así caprichosamente lo dicte, ¿usted cree que será todo el tiempo un buen resultado? La respuesta es no. No. Porque cuando usted cambia el orden, en la Biblia hay orden. Déjeme decirle, el fracaso es hijo del desorden, ¿sí? Cuando usted desordena su vida, el resultado no va a ser bueno. Cuando usted altera el orden de factores en su vida, el resultado no será el mejor, será de tendencia negativa ese resultado. Así es que ahí está. El orden de los factores sí altera el producto. Veamos una muestra en la Biblia de cómo esto sucede, un ejemplo. En Mateo capítulo 6, versículos 31 y 33, Jesucristo hablando, nos habla de un ordenamiento lógico para nosotros para hacer nuestra vida, nuestro proyecto de vida, nuestros esfuerzos de vida, nuestro trabajo, nuestra lucha, etc. Dice Jesús, así que no se preocupen diciendo, dice, y este es el orden nuestro, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Con qué nos vestiremos? ¿Sabe qué es eso? Aquí está representado el orden de importancia que nosotros los humanos le damos a las cosas. Aquí están las necesidades más primarias de un ser humano. Que comer, que beber, que vestir es lo más primario como necesidad humana. Pero allí está representado todo lo que nosotros necesitamos. Pagar la escuela de los hijos, pagar la casa, pagar las cuentas, que la luz, que el agua, el teléfono, etc. En esas frases a manera de pregunta presentadas, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Con qué nos vestiremos? Ahí está toda nuestra preocupación de vida representada, toda. Y qué interesante, en el verso 33 Jesús sigue hablando sobre el tema y se introduce con una frase. ¿Cuál es la frase? ¿Cuál es la frase? Más bien. La Reina Valera dice en tono simple y llano, más. Eso significa no obstante, significa sin embargo. Dice Jesús, más bien, busquen, ¿cuál es la palabra que sigue? ¿Cuál es la palabra que sigue? Primeramente. ¿Qué está haciendo Jesús? Está diciéndonos que nosotros proponemos un orden para resolver nuestras vidas. El orden nuestro es, señores, hay que pagar las cuentas, hay que criar hijos, hay que pagar casa, qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos. Ese es el ordenamiento nuestro. Así es como nosotros armamos nuestra vida alrededor de esos factores. Y Jesús nos sale con un ordenamiento diferente para que las cuentas salgan bien para nosotros. El ordenamiento que Él propone es así, dice Él, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y, frase de 2 palabras, me gusta, una frase de 3 palabras mejor, y todas estas cosas. ¿Cuáles todas estas cosas? ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Con qué nos vestiremos? Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán, ¿cuál es la palabra? Añadidas. ¿Qué significa ese texto bíblico? Significa que el orden de factores puede alterar el producto.
Yo he conocido personas que gastaron toda su vida en el qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos. Y uno de los que conocí más a fondo y más de cerca fue a mi propio padre. Tenía una empresa. ¿Sabía usted que los Peñalba llegaron a América en 1857? Por si no lo sabía, sépalo, entérese. 2 hermanos que vinieron de la Cataluña en España. Uno de ellos ya traía el oficio, las artes gráficas. Y ese fue un oficio y una empresa generacional. Y papá tenía una empresa de artes gráficas. Y allí yo crecí. Yo miré a papá afanado toda la vida como mediano empresario en la búsqueda del qué comer, qué beber, qué vestir, sus hijos, su casa, su empresa, sus empleados, su familia, en ese orden. ¿Sabe qué pasó con mi papá? Murió a los 56 años, víctima de un infarto, de una persona honrada, trabajadora, porque los catalanes somos trabajadores, Ustedes no crean que aquí me han regalado nada a mí. Somos trabajadores empedernidos. Yo aprendí con papá a trabajar. Papá trabajó toda la vida, murió a los 56 años, después de una vida de afanes, producto de un infarto. ¿Qué pasó? La empresa se perdió. La empresa generacional que vino desde la Cataluña con los Peñalba se perdió y quedamos nosotros en un nivel de pobreza que yo jamás conocí en la infancia. Jamás. Allí está. Él siguió el orden natural del ser humano. Luchar por comer, por crear hijos, por pagar casa, por todo eso. Le salieron las cuentas a don Andrés. Qué lamento decirles que no. Pero Jesucristo nos está advirtiendo. No es el orden que usted ponga. No es el orden que don Andrés puso. No es el orden que yo ponga. No es el orden que nadie más ponga. Hay un ordenamiento que viene de la mente maestra que nos creó a nosotros, que dice: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les vendrán por añadidura. Texto que deja claro nuestro tema. O altera usted el orden de los factores en su vida y altera el producto final. Pues, dicho esto de manera introductoria, nos vamos de golpe sobre el tema. En sus asuntos, amado y amada hermana, en sus asuntos, en su vida personal, en su proyecto de vida, en sus metas de vida, en su visión de vida, en sus afanes, en sus emprendimientos, etcétera. ¿Cómo puede usted alterar el orden de factores y de igual manera entonces alterar el producto de su gestión de vida? ¿Cómo puede ser que usted inadvertidamente esté cambiando el orden y con eso usted solo se está granjeando pobreza, fracaso, proyectos de vida importantes abortados, infelicidad? Insisto, el fracaso es producto del desorden. Cuando las personas desordenan sus vidas, no tienen por qué esperar progreso, no tienen por qué esperar bonanza, no tienen por qué esperar estabilidad, no tienen por qué esperar éxito, porque usted crea desorden, usted desordena su vida y usted será una pobre persona con una pobre vida en todos los aspectos habidos y por haber. Entonces, ahí está la pregunta. ¿Cómo puede el orden de los factores en su vida, en sus asuntos, alterar el producto final en su gestión de vida? Primera respuesta. Sucede esto
cuando usted dice no con sus palabras, pero dice sí con sus acciones. O en sentido contrario, cuando usted dice sí con sus palabras, pero sus actos dicen un rotundo no. Hay gente así, contradictoria, que no han logrado una debida correlación entre el sí y la actuación, o el no y la correspondiente actuación. Estas personas tienen un desfase. Dicen sí, pero hacen no. O dicen no a algo que no les conviene, pero terminan haciendo un sí, conductualmente hablando. Cuando usted actúa de esa manera, usted es una persona contradictoria. Usted es una persona, como un autor neotestamentario dijo, de esos que van como llevados por las olas del mar. Están arriba, están abajo, están arriba, están abajo. Les convierte en una persona, dice la Biblia, de doble ánimo. ¿Cómo es la persona de doble ánimo? Sus convicciones no duran. Su sí no es un sí en que usted pueda confiar mucho rato. Su no no es un no en que usted pueda confiar mucho rato, porque no duran en sus convicciones. Hoy puede ser sí, mañana puede ser no en sus acciones, sus elecciones, sus decisiones. Hoy dicen no, mañana puede ser sí, contradiciéndose a sí mismas en lo que se supone son sus convicciones. Mire un caso en la Biblia. En el Evangelio de Mateo capítulo 21, versos 28 al 31, Jesús conversando dice lo siguiente: ¿qué les parece? Continuó Jesús. Había un hombre que tenía 2 hijos. Se dirigió al primero y le pidió: hijo, ve a trabajar hoy en el viñedo. ¿Qué contestó? ¿Qué contestó? Hoy los noto callados. ¿Qué contestó? No quiero. Pero después se arrepintió y fue. Sigue diciendo. Luego el padre se dirigió al otro hijo y le pidió lo mismo. Este contestó: sí, señor, pero no fue. ¿Cuál de los dos, pregunta Jesús, hizo lo que su padre decía? El primero, contestaron ellos. Y la respuesta de ellos, ¿sabe qué es lo que indica con claridad? Que no tenemos excusa. A mí, cuando la gente me sale con excusas, no lo tolero y no lo acepto. Porque claro que sabemos, mire lo que contestaron. ¿Cuál de los dos hizo lo que el padre quería? El primero que dijo no, pero se recompuso ese desorden que creó, él lo arregló en el camino y terminó honrando a Dios. Hay gente que dice: es que no sabía. No, siempre sabemos. Lo que sucede es que no estamos tan comprometidos con el sí y el no nuestros. ¿Sabía usted que su sí y su no tiene un precio? ¿Sabía usted que su sí y su no es tan importante que Jesús dijo lo siguiente al respecto? Dijo: sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, es decir, los renglones en medio que nosotros ponemos, argumentos, justificaciones, evasiones, excusas, tonterías, Lo que es más de esto, dijo Jesús, mala es su procedencia. Entonces esta es la primera respuesta. ¿Cuándo es que usted en su vida y en sus asuntos puede alterar el orden de factores y crear un desorden en el producto final? Cuando usted, dije número 1, dice no pero hace un sí en su actuación, o cuando dice un sí con sus palabras pero termina conductualmente diciendo un rotundo no. Segunda respuesta: ¿cuándo es que usted puede desordenar el orden de factores en su vida y crear un caos, crear confusión, crear fracasos? Cuando usted acierta en el juicio, pero falla en la aplicación. Hay gentes que aquí lo tienen claro. Donde no lo tienen claro es cómo lo aplican. ¿Sabe? Yo me topo, bueno, es que mi trabajo tiene que ver con interactuar con personas. Yo me encuentro gente que se saben bien la doctrina, se saben bien todas las cosas. Y su problema no es que no sepan, su problema es
lo pobremente que aplican. Y sabe, parece ser que la generalidad de la gente así actuamos. Sabemos cómo son las cosas, pero no las sabemos aplicar bien. Pues cuando usted acierta en el juicio, pero falla en la aplicación, usted lo que cree es un caos. Mire el caos que creó esta persona. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versos 1 al 6. El Señor envió a Natán para que hablara con David. ¿Quién envió al profeta? ¿Quién lo envió? El Señor. A veces necesitamos que Dios mande a alguien, porque estamos tan convencidos en nuestro juicio, estamos tan convencidos en nuestra manera de pensar, que Dios necesita mandar a alguien que trate de desencasillarnos en el nombre de Dios. El Señor envió a Natán para que hablara con David. Cuando este profeta se presentó ante David, le dijo, y le cuento una parábola. Dos hombres vivían en un pueblo. El uno era rico y el otro pobre. El rico tenía muchísimas ovejas y vacas. En cambio, el pobre no tenía más que una sola ovejita que él mismo había comprado y criado. La ovejita creció con él y con sus hijos, comía de su plato, bebía de su vaso, dormía en su regazo. Era para ese hombre como su propia hija. Qué ternura, ¿no es cierto? Bueno, mire cómo son las cosas. Pero sucedió que un viajero llegó de visita a este hombre rico. Y como éste no quería matar ninguna de sus propias ovejas o vacas para darle de comer al huésped, ¿qué van a creer? Le quitó al hombre pobre su única ovejita. Sigue diciendo. Tan grande fue el enojo de David contra aquel hombre. Noten, viene su criterio, su opinión, su juicio, su evaluación. Tan grande fue el enojo de David contra aquel hombre que le respondió a Natán: tan cierto como que el Señor vive, que quien hizo esto merece ¿qué? A veces podemos ser implacables, ¿no es cierto?, cuando se trata de otros, pero muy condescendientes cuando se trata de nuestro propio error. Para mí perdónenme que no estoy aquí para levantar un estandarte en relación a mi persona, pero para mí es obligación moral partir de mi mensaje, de mi error cometido el domingo anterior. Es una obligación moral que uno tiene, ¿no es cierto? Pero hay personas que no están, hay algo que está entrecruzándose en sus sentidos, en su discernimiento. Y mire el juicio tan perfectamente, yo diría, elaborado y tan bien enfocado. Tan cierto como que el Señor vive, que quien hizo esto merece la muerte. ¿Cómo pudo hacer algo tan ruin? Ahora pagará 4 veces el valor de la oveja. Un juicio bien hecho. Un juicio bien hecho. Pero saltemos unos versículos. Pasemos ahora, siempre en el mismo capítulo 12, al verso 7 al 13. ¿Qué pasó entonces? Dice, entonces Natán le dijo a David: tú eres ese hombre. El juicio era correcto, pero la aplicación errónea. Así somos los humanos. Tenemos una habilidad para emitir un juicio, por lo general bien orientado, con argumentos bien construidos. Pero cuando se trata de aplicación, allí es donde suelen estar nuestros grandes yerros y equivocaciones. Tú eres ese hombre. Y mire, cuando usted desordena el orden de factores como debe ser, mire el desastre que viene. Tú eres ese hombre, así dice el Señor, Dios de Israel. Yo te ungí como rey sobre Israel y te libré del poder de Saúl. Te di el palacio de tu amo y puse sus mujeres en tus brazos. También te permití gobernar a Israel y a Judá, y por si esto hubiera sido poco, te habría dado
te habría dado. ¿Qué está diciendo? Si tú hubieras mantenido el orden correcto, habrías cosechado muchas más y mayores bendiciones. Te habría dado mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor haciendo lo que me desagrada? Y note lo que trae como producto final este desordenamiento. Dice: asesinaste a Urías el hitita para apoderarte de su esposa, lo mataste con la espada de los amonitas, por eso la espada jamás se apartará de tu familia, pues me despreciaste al tomar la esposa de Urías el hitita para hacerla tu mujer. Y añade: pues bien, así dice el Señor, yo haré que el desastre que mereces surja de tu propia familia, y ante tus propios ojos tomaré a tus mujeres y se las daré a otro, el cual se acostará con ellas en pleno día. Lo que tú hiciste a escondidas, yo lo haré a plena luz, a vista de todo Israel. Y el verso, segunda parte del verso, el verso 13 dice: he pecado contra el Señor, reconoció David. Note todo el desastre que hubo por alterar el orden de factores. Perdónenme, pero déjenme decirles algo ojo a ojo. Desarregle usted las cosas y generará un desastre. Desarregle usted las cosas y generará un desastre. Un desastre del cual, aunque Dios le ama a usted, no le librará. Pero veamos en el camino a David. He pecado contra el Señor. ¿Sabe que esa es nuestra esperanza? ¿Cuántos alguna vez han pecado contra el Señor? Yo sí, yo sí. ¿Y sabe cuál es nuestra única esperanza cuando cometemos errores? Cuando alteramos el orden de factores como Dios lo ha establecido en nuestras vidas. ¿Sabe cuál es la única esperanza que tenemos? He pecado contra el Señor. He pecado contra el Señor, reconoció David ante Natán. Y mire, Dios es maravilloso. El Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás, contestó Natán. ¿Qué es esto? Es un ejemplo claro en la Biblia de que si acertamos en el juicio, pero fallamos en la aplicación, desastres es lo que cosecharemos. Yo no dudo que usted entienda la importancia de las cosas en su vida. Yo no dudo de que usted emita juicios certeros y correctos, pero lo que sí pondría en tela de duda con este pasaje bíblico en medio nuestro es si usted está haciendo la aplicación correcta. La mayoría de las personas que he atendido en consejería, claro que lo sabían. Sí lo sabían, claro que lo sabían. Y aún así se atrevieron a alterar el orden. Y lo que tuvieron fue una enorme cosecha de un sinfín de dificultades. Entonces esa es la segunda manera como usted puede alterar el orden y afectar el producto final, cuando acierta en el juicio, pero falla en la aplicación. Tercera respuesta: ¿cuándo es que usted puede alterar el producto final, el resultado final en su gestión de vida? Cuando usted acierta en los síntomas, pero falla en las causas. ¿Sabe? En consejería me enseñaron lo siguiente: si usted hace una buena lectura de sus circunstancias, si usted hace una buena lectura de su problemática de vida, si usted hace una buena lectura de lo que a usted le acontece, ya con esa buena lectura que usted hizo, adelantó o garantizó el 50% de probabilidades de resolver su problemática. Solo con hacer una buena lectura ya usted garantizó 50% de probabilidades de resolver su problemática. Pero me enseñaron, si usted hace una mala lectura, si usted se dice una cosa por otra, si usted crea una versión que no es apegada a la verdad en su vida, cuando usted se miente, cuando usted puede
Sí, conocer su sintomatología, pero fracasa diciendo cuál es la causa de toda esa sintomatología de aflicción, de problemas, de dificultades. Cuando usted acierte en los síntomas pero falla en la causa, lo siento, alteró el orden de factores y alteró el producto. Mire lo que viene a continuación. Acompáñeme en este par de lecturas bíblicas. En Génesis capítulo 3, versos 9 y 10, Dios toma la iniciativa. Y escuche, dice: pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? ¿Será que Dios necesita preguntarnos dónde estamos? ¿Qué hacemos? No, Dios no necesita preguntar dónde estamos. Dios no necesita saberlo porque ya lo sabe. Él sabe dónde está usted ahora mismo en su escenario de vida. Él no necesita preguntarle dónde está usted en sus relaciones, en sus asuntos, en sus dificultades, en las cosas que usted tiene que resolver. Pero si Él no necesita preguntarlo, porque Él no necesita saberlo, entonces ¿por qué pregunta? Diría usted. Es que no es que Dios necesite preguntarlo, es que nosotros necesitamos decirnos dónde estamos. Es que nosotros necesitamos reconocer, hacer una correcta lectura de dónde estamos y por qué estamos allí. ¿Sabe que la materia básica de consejería pastoral es esa? ¿Dónde estoy? Hablando de mi circunstancia, ¿dónde estoy y por qué estoy allí? ¿Qué me llevó a estar padeciendo ese problema? Es el elemento básico de una consejería pastoral. Entonces Dios le pregunta a Adán para que Adán haga un diagnóstico. Hágase un favor, hágase un diagnóstico. Si usted no se hace un diagnóstico, la vida hará diagnóstico para usted. Yo digo, no sé, porque usted va y yo ya vine, Yo prefiero hacer un diagnóstico yo a que la vida me pase factura por mis malos diagnósticos. Y créanlo, ¿por qué creen que hay canas acá? Por las cosas que he vivido. Y yo ya he vivido suficiente, amados, para haber hecho mala lectura en algún momento y provocar una serie de alteraciones en mi producto de vida. Entonces, ahí está Dios. ¿Dónde estás? Lo que Él quiere es la respuesta del hombre. ¿Qué dice Él acerca de dónde está? ¿Qué dice Él de por qué está donde está? Pues mire la respuesta. El diagnóstico es impecable. Escuché que andabas por el jardín, primera respuesta. Es decir, sentí tu presencia, Señor. Número 2, tuve miedo. ¿Cuándo es que la presencia de Dios le da miedo a usted? ¿Cuándo es que usted no quiere venir a la iglesia? Cuando usted hizo algo que su señora no sabe. Cuando usted hizo algo que papá y mamá, ojalá que nunca se den cuenta, joven universitario. Bueno, el diagnóstico va bien encaminado. Tu presencia me produjo miedo. Dios nos produce su presencia sentimientos de culpa, de condenación, como dice el lenguaje bíblico, cuando algo no está bien en nuestras vidas. Por eso es que huimos de Dios, cuando algo no está bien en nuestras vidas. Sigue diciendo, porque estoy desnudo. La presencia de Dios le produce un efecto que no es el que queremos. Le produjo miedo y de repente se mira y siente la vergüenza de su desnudez por la primera vez. No se necesita tener la frente de poeta que tiene Francisco Mejía o quien les habla, no, frente amplia que caben media docena de dedos. No se necesita tener mucho entendimiento y capacidad y frente de poeta, como dije,
para darse cuenta que este es un buen diagnóstico, va bien orientado. Tu presencia me produce miedo y de repente me siento en un grado que en psicología se le llama inadecuación. Es ese sentimiento de incompetencia, de vergüenza, de algo no está bien en mí, que es de donde nacen los problemas de autoestima. De ese sentido de incompetencia y de vergüenza personal, de allí nace los problemas de autoconcepto, de autoimagen, etc. Va bien encaminado. Y por fin, por último, dice, por eso me escondí. O sea, note toda la sintomatología. Tu presencia me produce miedo, me siento inadecuado, avergonzado, y lo más natural para mí es correr a esconderme. Es lo que hacemos todos. Bueno, cuando tú aciertas con los síntomas, pero fallas con la causa, ¿qué lo llevó a él ahí? ¿Qué lo metió en esa situación? Pasemos al siguiente texto. En Génesis 3, versos 11 y 12, sigue la conversación. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo?, le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Él respondió, mire, el que tuvo éxito con toda la sintomatología se equivocó en la causa principal. La mujer que me diste. Yo, ¿sabe por qué me retiré de la consejería? Porque me cansé de eso. De gente que desarreglan sus vidas y dicen que alguien más se lo hizo. Que fue la mujer que se lo hizo, que fue el esposo que se lo dijo, que fue su papá, que fue su mamá, que son estos hijos, que su tía, que los primos, que el jefe, que Juan Orlando, lo que usted quiera, ¿sí? La mujer que me diste por compañera, ella me dio de ese fruto y yo lo comí. ¿Sabe qué es eso? Acertar en los síntomas y equivocarse en la causa. Puede ser que si yo le pregunto, ¿qué problemas tiene usted, hermano? ¿Qué problemas tiene usted, hermana? Me dirá, tengo esto, acertadamente. Pero si yo le pregunto, ¿y usted de dónde es que está así tan mal? Usted me va a salir con una novela de Corín Tellado, ¿eh? Sí. O si usted es varón, me va a salir con una de aquellas novelas de Marcial de la Fuente Estefanía, ¿eh? Va a acertar con los síntomas, pero se va a equivocar en la causa. Qué importante no es solo decir me pasa esto, tengo falta de paz, me llevo mal con la gente a mi alrededor, me están tildando de esto o de aquello. ¿Por qué? Sigue siendo la pregunta pertinente. ¿Por qué está usted así? ¿Por qué un matrimonio accidentado? ¿Por qué usted fracasa en sus emprendimientos de vida? ¿Por qué usted lo viven regañando en su trabajo? ¿Por qué le hablan hasta de echarlo de su trabajo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hay que preguntarse. Hay que preguntarse, no dudo que demos con los síntomas fácilmente. Lo que pongo en tela de juicio es que demos con la causa con la misma facilidad. Cuando pasa eso, amados, entonces se desarregla el orden de los factores y el producto viene a ser un mal producto. Cuarta respuesta, ¿cuándo más es que usted altera el orden de factores y altera el producto final? Cuando acierta en la respuesta, pero falla en el discernimiento. Qué importante es el discernimiento. Uno mentalmente, intelectualmente puede conocer muchas respuestas, pero sabe, hay algo que en la Biblia se le llama discernimiento. ¿Sabe qué es discernimiento? Es la capacidad de separar las partes. Ese es el discernimiento. Bueno, hay un vocablo familiar con discernimiento, es cernir. Por ejemplo, cernir la harina. ¿Sabe qué es cernir la harina? Es poner una manta, un algo allí, pone usted la harina y comienza a moverla y todos los sedimentos y las cosas que no van se van quedando arriba y pasa la harina ya más pura. Cernir. Discernimiento es y cernir, separar dos cosas. ¿Cuántas buenas respuestas tenemos nosotros?
cuánto acertamos en nuestras respuestas, pero lastimosamente fallamos en el discernimiento final. ¿Sabe? Esto se parece a aquello del conocimiento y la sabiduría. El conocimiento, como todas las cosas, el know-how, el cómo es esto, cómo es aquello, cómo se hace esto, cómo se hace lo otro, es el conocimiento. Pero la sabiduría es la aplicación correcta del conocimiento. Hay personas que saben cómo tener hijos. No tienen ningún problema con tener hijos. Lo que no saben es criarlos. Hay personas que no tienen problemas con casarse, con matrimoniarse, como dirían los mexicanos. Su problema es que no tienen el discernimiento de cómo se lleva esa relación. Sabiduría, el uso correcto del conocimiento. Cuando usted no hace uso correcto del conocimiento, acertará en la respuesta, pero no acertará en su discernimiento de vida. Mire lo que viene a continuación. Se trata del Evangelio de Mateo, capítulo 16, versos 13 al 17, respuesta de 100. Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías y otro que Jeremías o uno de los profetas. Sigue diciendo el relato. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Respuesta, de 100. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Revisado 5. 100%, de 100 sacó 100. Respuesta completamente acertada. ¿Pero usted cree que esto construye victoria en la vida de las personas? El infierno va a estar lleno de personas que tenían la respuesta correcta. El mundo de los fracasados está lleno de personas que tienen la respuesta correcta. El tema no es tener la respuesta correcta en su boca. A mí no me impresiona cuando alguien me da la respuesta correcta. A mí me impresiona la persona que tiene el discernimiento correcto. ¿Qué pasó? Acto seguido de esta plática con respuesta correcta, Jesús entra en otra conversación con ellos. Dice el siguiente texto lo siguiente, siempre en Mateo 16, versos 21 al 23. Desde entonces, ¿cuándo suponen ustedes? ¿Desde entonces cuándo? ¿Desde entonces qué? Desde la respuesta aquella. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta revelación, Pedro, no te la dio carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Desde entonces, a partir de una respuesta acertada, desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes, de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitara. Momento, lo dejamos hasta allí. Una buena respuesta de Pedro hizo que entonces el siguiente ejercicio fuera ejercicio de discernimiento. Atención, ante una respuesta acertada de Pedro, el siguiente ejercicio ya no es de respuesta, es de discernimiento. Algunos de ustedes ya no están en el ejercicio de vida de respuesta. Algunos de ustedes están ya en el nivel de ejercicio de discernimiento. ¿Qué pasa en este siguiente ejercicio? Ya no es de respuesta, es de discernimiento. Desde entonces Jesús les comienza a contar todo lo que le va a pasar con él, que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitara. Y miren qué para esto, miren qué mal discernimiento. Dice, Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Comenzó a reprenderlo. Es la confianza de una persona que cree que porque dio la respuesta correcta es que tiene el discernimiento para aconsejar a Jesucristo.
Como a mí no me lo reveló carne ni sangre, yo estoy calificado para decirle: ¿qué te pasa, Señor? Comenzó a reprenderlo: de ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás. Jesús se volvió y le dijo a Pedro: esto no te lo reveló, Pedro, carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esa fue la respuesta. ¿Eso es lo que ustedes leen en el texto? Por supuesto que no. Jesús se volvió a Pedro y le dijo: aléjate de mí, Satanás, quieres hacerme tropezar, no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Qué pasó allí? Pasó lo que suele pasar: acertar en la respuesta y fallar en el discernimiento. Son entonces 4 formas de respuesta a la pregunta original. La pregunta original es: en su vida, en su vida y asuntos, hermano y hermana, en su vida y asuntos, ¿cómo puede el orden de los factores que usted proponga alterar todo su producto en su gestión de vida, relaciones, emprendimientos, finanzas, planes, visión, metas, todo? ¿Cómo es que un desarreglo que usted haga va a traer un desarreglo mayor a nivel de resultado? ¿Cómo puede suceder eso? De 4 maneras. 1, cuando usted no logra la debida correlación y correspondencia entre el sí y el no que salen de su boca en relación a sus actos. Cuando usted dice no pero hace un sí, o dice un sí pero hace un no, usted está alterando el orden de factores. 2, cuando usted acierta en el juicio pero falla en la aplicación, usted está alterando el orden de factores y resultado final. 3, cuando usted acierta en los síntomas pero falla en la causa principal, usted está alterando el orden de factores y alterará el producto. Y 4, cuando usted acierta en la respuesta pero falla en el discernimiento, está alterando el orden de factores. Piense su vida. Yo solo puedo pensar por la vía. Y sé, es que lo sé, es que no ocupo que me lo digan ya, sé que alteré el orden de factores en más de una ocasión. No quisiera usted y no quisiera yo que usted pasara por lo que yo pasé. Yo he creado verdaderos caos en mi vida. Yo hice en el orden que quise las cosas, en el orden que quise. El resultado fue malo, el resultado fue cosas rotas, quebradas, arruinadas en mi vida. Bueno, ¿sabe qué es mi vida? Mi vida es un montón de reparaciones, ¿sí? Soy un hombre reparado varias veces, ¿sí? ¿Producto de qué? La mala suerte, eso no existe. ¿Producto de qué? ¿De que Dios nos abandona? No. Producto de que nosotros, como les decía el domingo anterior, no desarreglemos las cosas de cómo las tienen puestas el Señor. Cuando el pastor Conrado pasó tan acertadamente, óyeme Conrado, qué buena exposición y qué lindo lo de los grupos en hogares, me impactó, hasta quiero ir a uno ya. ¿No sabían que yo me hice pastor en un grupo en hogar? Sí. Ay, no, esta cosa. Pues las personas que pasa el pastor Conrado Zúñiga a hablar, una de ellas estaba así. Pero esto es alterar cómo debe ser la cosa, porque si usted tiene un micrófono en esta posición frente a una bocina, lo que viene es un efecto, en inglés se le llama feedback, que literalmente en español es retroalimentación del sonido. Entonces vuelve a entrar el sonido en círculo entre el parlante y entra el micrófono otra vez y se crea la retroalimentación. Entonces le dije yo a Conrado de Misía que subiera el micrófono. Entonces ya la hermana se lo puso como era. Bueno, si nuestros sonidistas lo tienen así, no es de gusto, pero si usted lo altera,
o lo pone donde usted quiera, claro que usted va a alterar todo lo que va a suceder. Así pasa con nuestras vidas. No podemos poner relaciones, decisiones, prioridades en el orden en que nosotros querramos. No podemos. No puedo ser padre a mi manera, no puedo ser esposo a mi manera, no puedo ser cristiano a mi manera, no puedo ser empleado a mi manera, no puedo ser jefe a mi manera. Tiene que ser a la manera de Dios. Mire, si hay canción que yo no tengo, yo tengo una colección de música que ustedes no tienen idea. Si se fuera al cielo por coleccionar música, tendría el cielo comprado. Y si se fuera al infierno por coleccionar música, lo tendría ganado también. Pero hay una canción que yo detesto, My Way, a mi manera. Esa es una estupidez que se le ocurrió a Paul Anka, que es el autor, y que por cierto la popularizó Frank Sinatra. Que él dice a mi manera. Todos los que lo hacen a su manera terminan con la vida hecha pedazos. No hay nadie que lo haya hecho a su manera y que diga a mi manera y cambión. Todos los que lo hacen a su manera alteran el orden de su vida y terminan recogiendo pedazos. ¿Habrá alguien que esté de acuerdo conmigo esta mañana? Pregunto, ¿habrá alguien que aprendió algo esta mañana y que no haya venido en vano el pastor? Muy bien, qué bueno, me alegra mucho. Les invito a ponerse en pie, vamos a orar. Vamos a pedirle: Dios, ayúdame a poner las cosas donde deben estar. Ayúdame a no crear desarreglos. Ayúdame a no alterar el orden de factores, porque si no, me va a salir tal como ya dijimos, me va a salir como suele salir la cosa en la resta y la división. El orden de los factores en esa operación sí altera el producto. Qué lindo. Solo con cantar, no basta solo con decir, no es suficiente, no es suficiente solo con querer hacer, es necesario no basta solo con soñar, no basta solo con pedir, no basta, no ajusta. no es suficiente solo con querer, es necesario morir. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida,
Yo quiero vivir. Yo quiero vivir solo para ti. Yo quiero vivir solo para ti. ¿Qué es yo quiero vivir solo para ti? ¿Es volvernos religiosos santurrones? No. Es vivir con el orden que Dios ha establecido para nosotros. Cuando usted vive en el ordenamiento de Dios, el resultado será espectacular. ¿Sabe? La Biblia no es un libro devocional, como muchos piensan. Voy a leer un salmo, un pasaje lindo esta mañana para sentirme bien, para inspirarme. ¿Sabe? La Biblia es un libro devocional y más. Primordialmente la Biblia es un libro legislativo, no devocional, legislativo. Allí está el ordenamiento de Dios. Los antiguos le llamaban la ley de Dios. Cuando usted apela a la ley de Dios, usted no tiene por qué irle mal. Recién vuelvo de la costa norte y vine manejando. Le digo a mi esposa, esos carriles, 2 carriles de subida y 1 de bajada, esos 2 carriles yo le digo a mi esposa, los manejo con cuidado, aunque son de subida. Porque muchos que vienen de bajada y que tienen derecho a un solo carril, porque el doble carril en subida es para autos lentos y pesados a la derecha y autos veloces y pequeños a la izquierda. Esos que tienen un solo carril de bajada pasan a ocupar ese lugar y por eso los accidentes. Los que alteran el orden crean vidas accidentadas, se vuelven problemáticos para los demás. ¿Quieren un favor? Escuchen este consejo. Sigamos todos el orden de Dios y tendremos garantizada toda la prosperidad y la bendición que vivieron los patriarcas, que son las primeras historias en la Biblia. Todos esos patriarcas fueron hombres y mujeres muy bendecidos. Tuvieron vidas exitosas. Fueron absolutamente prósperos, incluso ricos, casi todos ellos. Porque el que camina en el orden de Dios y se niega a vivir con las chapucerías que se hacen allá afuera, en este país, cuando usted dice Dios es primero, no es el partido primero, no es la ley del más vivo primero, no es la ley del más fuerte primero, no es la ley de la oportunidad primero, es la ley de Dios. Usted haga lo que Dios le dice, y si usted hace lo que Dios le dice, le garantizo, usted tendrá una vida prosperada por la palabra. ¿Cuántos creen en esto de todo corazón? Padre, en esta mañana venimos, Señor, acercándonos a tu presencia. Y Señor, hay algo dentro nuestro que nos susurra la voz de tu Espíritu a nuestra conciencia. Hay una voz que nos susurra y nos dice que hemos dado excusas a lo que no debimos dar, que hemos intentado dar explicaciones a lo que no debimos intentar dar explicaciones. Señor, hemos alterado el orden de factores en distintos aspectos de nuestras vidas y hemos generado el mismo desorden. Dios, hoy nos acercamos a tu presencia no culpables, sino más bien conocedores de tu gracia y de tu amor, para decirte, Padre, que queremos reordenar todo aquello que
quizá hemos desordenado. Hoy tu palabra nos ha revelado sobre ciertos asuntos de nuestras vidas, decisiones, costumbres, actuaciones, maneras de ser con las que creamos desorden, con las que alteramos el orden de factores y con eso alteramos el producto. Pero hoy nos ponemos a tu entera disposición, Señor. Háblanos, muévenos, enséñanos, indícanos, corrígenos, dirígenos en todo. Señor, yo el primero frente a la congregación me pongo delante de tu presencia y te pido, Señor, que me hables fuertemente sobre cualquier cosa que quizá yo en lo personal no haya visto, que no haya valorado como debo valorar, y si en algo he alterado el orden de factores, quiero oír tu voz porque tú eres nuestro maestro. Y te pido también por la congregación. Ayúdanos, Dios, a escribir historias maravillosas, historias de fe, de obediencia, de discernimiento, historias de buenas decisiones, historias de actuaciones correspondiendo a nuestras convicciones cristianas. Señor, ayúdanos a sellar la brecha, la dicotomía que nosotros mismos hemos hecho, donde nuestras actuaciones en algunos momentos se dispersan de nuestras ideas y de nuestras creencias. Señor, te pedimos que acerques lo más posible, que fusiones nuestras creencias con nuestras actuaciones, nuestras creencias fundamentadas en tu palabra con nuestras decisiones, con nuestras actitudes de vida. Y con esto estaremos, Señor, de alguna manera evitándonos muchos problemas y dificultades, muchas adversidades y muchos dolores. Te entregamos nuestras vidas, te entregamos nuestras mentes, nuestros corazones, nuestros escenarios de vida, Señor, para que en ninguna manera nos pase que en nuestra vida el orden de los factores sí alteró seriamente el producto. Así te lo pedimos y así oramos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El Centro Cristiano Internacional presentó el mensaje de la semana. Le esperamos el próximo domingo a esta misma hora. Continúe con nosotros.